y el editor del mismo, don Juan Francisco Delgado Gómez. Esta hermosa e interesante publicación titulada Enigmas y tesoros en Canarias, el misterio de cabeza de perro, ha sido realizada por un equipo de 40 investigadores y profesores de las dos universidades canarias, así como por cronistas e investigadores de todas las islas, que nos narran más de 50 historias y relatos cortos sobre enigmas y tesoros basados en hechos reales, cuyo prólogo es obra del gran escritor don Alberto Vázquez Figueroa. Para la presentación del mismo tiene la palabra don Juan Francisco Delgado Gómez. Bueno, pues cambiamos. Para hacer la introducción tiene la palabra don Germán Santana Pérez. Sí. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta presentación del libro de Enigmas y tesoros en Canarias, el misterio de cabeza de perro. Como bien decía hace un momento, este libro es fruto de un esfuerzo de más de 40 personas y también es un esfuerzo tanto de cronistas, como se decía, como de historiadores, y en los que están implicados las dos universidades canarias, tanto la Universidad de La Laguna como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ellos así porque no es un libro en el que se pretenda narrar literatura, con todos los respetos a la literatura, es decir, no se pretende construir un castillo de naipes, ¿no? Sino que con archivo, con documentación, con realidad, se extraen aquellos tesoros y enigmas pues, más impactantes, más novedosos en la historia de Canarias. Tampoco es fruto de la improvisación, es fruto del trabajo de hace bastantes años ya, a través de la editorial ERCAS, a través de Francisco Delgado, que hay que darle la enhorabuena además, tanto a la editorial como a él personalmente, por la elaboración y por poner en relación a tantas personas que trabajan sobre la historia de Canarias, lo cual no es nada fácil, y sobre todo que haya salido, digamos, una obra redonda, una obra que está conectada y que es también de fácil lectura. De hecho, en el libro de Enigmas y Tesoros nosotros ni siquiera tenemos que seguir un hilo conductor a través del índice, es decir, página por página, sino que podemos extraer historias pues por islas o aquellas tesoros o enigmas que más nos llamen la atención y luego proseguir con el resto. También es una historia en donde aparecen tesoros pues prácticamente de todos los continentes que están en Canarias, y eso también hay que valorarlo, ¿no? Es decir, el patrimonio histórico, artístico, el patrimonio de tesoros, en este caso impactante, también relacionado con la historia, por supuesto, que tenemos en Canarias y que desconocemos en muchos casos que tenemos ese patrimonio. Es un patrimonio que es único en el mundo, que hay que publicarlo, hay que difundirlo, como se ha atrevido la editorial ERCAS y Francisco Delgado. Es un patrimonio que, como digo, procede de Sumeria, de Roma, hay conexiones con Perú, hay conexiones con México, con Colombia, en fin, con muchos países y con casi todos los continentes. Por tanto, creo que se van a sorprender también con la información que se aporta. Se van a sorprender porque recogen todas las islas. Hay diversos trabajos, por supuesto de Gran Canaria hay bastantes trabajos, pero recoge la información de prácticamente todas las islas. Por otro lado, también tenemos, en el caso de los tesoros, tesoros tanto marinos como terrestres, y estamos hablando en algún caso de tesoros que preceden a la imaginación humana, ¿no? Preceden, por ejemplo, a la Isla del Tesoro de Stephenson del siglo XVIII, cuando aquí en Canarias ya desde el siglo XVI o desde el siglo XVII teníamos
las islas de los tesoros, ¿no? Las Canarias son las islas de los tesoros, y no solo por su climatología, que por supuesto también por su temperatura, aunque la verdad que esta semana no estamos dando ejemplo, ¿verdad?, sino sobre todo, como digo, por su patrimonio, ¿no? Por el patrimonio que la historia nos ha legado y que nosotros hemos querido en parte sacar a la luz, ¿no? Decir que también en ese aspecto es un libro abierto, no se recogen desde luego todos los enigmas ni todos los tesoros que existen en Canarias, ni mucho menos, ya nos hubiera gustado, pero sí por lo menos se da un panorama bueno, más general y aproximativo de esa historia, ¿no? de esa rica historia. En ese sentido yo creo que lo mejor es leer el libro, que además tiene una calidad en el papel muy buena, es una muy buena edición, con tapas duras, con imágenes a color que ilustran pues todos los textos. Es decir, es un libro bastante lujoso en ese aspecto, con bastante fotografía, y que por tanto es un libro que podemos tanto leer en la biblioteca como yo recomendaría pues en casa, en la playa, en el campo. Es decir, es un libro con el que vamos a disfrutar. No solo vamos a aprender, sino vamos a disfrutar con los sentidos, ¿no? de todas las aportaciones que han hecho todos los historiadores que han participado en esta obra. Sin más, animarles a que lo lean, merece la pena. Buenas noches. En primer lugar, gracias por su asistencia y nada, esperemos que ahora en la exposición esta pues se hagan una idea realmente de qué trata el libro, que ya Germán y el vicepresidente aquí ha dado a entender pues, de este trabajo, que son 50 historias. Yo, para no entrar, voy a entrar ya más directo. Saben que nosotros tenemos una larga trayectoria. Bueno, empezamos en el 2004, el anterior libro es La Cueva de las Mil Momias. Ahora estaba todo el mundo expectante a ver qué íbamos a sacar. Nosotros sacamos cada 4 años un libro. No nos gusta hacer por hacer, nos gustan ideas originales. Y esta idea, sí les puedo decir que estos días ya me lo dijo, es el trabajo quizás más costoso para nosotros. Primero, porque no es lo mismo hacer un libro con La Cueva de las Mil Momias o Viaje a Canarias a lo desconocido, donde yo prácticamente me recorrí todo sacando fotos con guías de cada una de las islas. Aquí busqué contactar con esas 50 historias, que son 40 y pico profesores, y esto fue muy difícil, sobre todo para la diseñadora. A mí la diseñadora, gocen de este libro, porque no voy a sacar, se los puedo jurar, un libro de estas características. La diseñadora dice que ya no cuente con ella. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Puede perder mucho dinero en primer lugar, que después yo la gratifiqué, porque estamos hablando de que los artículos nunca se dan cerrados, siempre surge un nuevo texto, una nueva foto para mejorar, un nuevo descubrimiento, como Manuel de Paz, el catedrático de Historia América, que aparecían documentos nuevos, y claro, tiene que rehacer todas las páginas, y esto es un trabajo muy laborioso. Este tipo de trabajo es como un mini congreso de un tema. ¿Eso quién lo hace hoy? Pues un cabildo, un parlamento, una institución grande, una institución privada. Yo, cuando iba a la mitad, llevaba los 2 años, me eché manos a la cabeza y dije, pues nada, ya tengo que terminar. Pues bien, la portada del libro, sin más entrar, yo tenía que buscar una portada que fuera, y eso se cuida mucho siempre en las portadas, algo que reflejara las 50 historias. Y cuando a mí Nora Pereira, que trabaja en el Cabildo, en la Unidad de Patrimonio, aunque ahora está responsable del tema de museos de la isla, me dijo que en el Cabildo de Lanzarote, en una caja fuerte, había custodiado lo que se denomina el tesoro de la Cueva de los Verdes, que es esta portada, pues nada mejor que esto que pudiera representar. Se trata del tesoro de la Cueva de los Verdes, está custodiado en el Cabildo, en una caja fuerte. Ahora va a ser expuesto próximamente cuando se abra el Museo Arqueológico en Arrecife, que ya tienen un lugar asignado, esperemos que se agilice pronto. Y corresponden monedas de Felipe II, Reyes Católicos, Carlos I. El prologuista Alberto Vázquez Figueroa se centra en unas monedas, en el yugo y la flecha, diciendo mal empleados algunos anagramas y logos por políticos, dictadores, etc. Más bien se centra en ese aspecto, que no simplemente la I de Isabel, la Y, hoy la I latina, y la flecha, la F de Fernando, y entonces hace una crítica y un poco a las monedas. Pues bien, cuando habían ataques piráticos en Lanzarote, había muchos tubos volcánicos, pero el tubo volcánico de la Cueva de los Verdes era un poco excepcional, porque había muchas ramas, bifurcaciones, y cuando en caso de un ataque era un lugar perfecto porque no daban con las entradas y salidas.
hasta que por desgracia un tal Amado, se habla del siglo XVII, pues no se sabe si se chivó, si por las presiones diversas, ellos y Adán cogen gran cantidad de esclavos, y a partir de ahí, pues bueno, hay una parte de la Cueva de los Verdes que ustedes cuando van turísticamente nunca la van a ver, pero incluso hay pequeños muros dentro y se ve que hubo ahí bastante, como dice el otro, odiseas y historias en esa cueva. Pues bien, los arqueólogos a lo largo de estos últimos años, incluso particulares que habían cogido monedas que se habían encontrado, pues se las fueron donando al Cabildo a lo largo de distintos años, y el Cabildo pues fue reuniendo pues a raíz de esas excavaciones y de donaciones privadas pues esa colección que aquí ven ahora los autores que participan en el libro, con más detalle esas monedas, algunos pequeños collares de finales del 14, principios del 15, algunas pequeñas fíbulas y pequeñas figuritas religiosas, cruces. Todo esto es lo que forma parte de lo que se denomina el tesoro de la Cueva de los Verdes. El libro tiene 3 partes. La primera parte es un recorrido corto con historias de 2 folios, 3 páginas, de un poco de flash informativo, de aspectos considerados. De las 50 historias hay 42 que se puede decir que se ve el objeto está ahí, no lo puedo ver porque está en un banco, sale una vez al año, o el objeto está en un museo y puedo visitar el museo. Y otras 8 historias que son recogidas de tradición oral, pero con una cierta base científica o con documentos contrastados, o porque aparece el nombre del entrevistado, aparece el nombre del topónimo, aparece el nombre se ha contrastado con pueblos vecinos, como por ejemplo la primera historia. El libro para evitar las guerras entre islas se comenzó desde la isla más oriental a la occidental. Se comenzó en Lanzarote, la portada de Lanzarote. La primera historia es el tesoro de Playa Quemada, en Yaiza, donde ahí se habla que Cabeza de Perro, y ahora les digo el tema de Cabeza de Perro y aprovecho ya porque es la parte de media del libro. A mí se me quedó la cara desencajada, yo siempre lo he dicho, cuando el catedrático Manuel de Paz de Historia de América me entrega el dossier de Cabeza de Perro, yo es que no me lo creía. Yo dije, yo con esto no vendo nada. ¿Por qué? Porque yo estaba con una idea falsa. Yo desde la época que tenía 16 años estaba ya bajándome con cuerdas buscando un tesoro Cabeza de Perro, cosa que eso no se puede hacer, lo digo a nivel de curiosidad, en el Valle de Güímar, en Las Bajas. Y cuando a mí me dice Manuel de Paz que en el dossier que no está tan claro que haya existido Cabeza de Perro Tenerife, estamos hablando del Cabeza de Perro Tenerife de finales del siglo XIX, el último pirata, que lo ponen de todo, el pirata malévolo, el pirata sanguinario, pero que sí está demostrado casi por completo que existió un Cabeza de Perro en las Islas Orientales, en Lanzarote y Fuerteventura, como 200 años antes, el 17 y el 18, que se habla de Cabeza de Perro incluso de finales del 16. ¿Qué pasa? Que el Cabeza de Perro de Tenerife, aprovecho, Manuel de Paz localiza un libro sobre Milagros o los secretos de Cuba, de Pérez Zamora, nacido en el Puerto de la Cruz y editado en 1897, donde ahí nos da a entender que eso se sacó por fascículos en el periódico La Prensa, el cual del día, la gente se lo fue creyendo como conejitos unos detrás de otros, y mi abuelo y tatarabuelo fueron cayendo en ese tema de leyenda. ¿Qué pasa? Dentro de esa parte intermedia hay unas entrevistas a 2 viejecitas de 107 que comentan todo el alboroto que se creó en Santa Cruz cuando aparece un hombre con un loro, que es lo típico que de ese libro se pone esa imagen. Se crea una expectación que es Cabeza de Perro, lo detienen y después un día más tarde ya lo fusilan en Paso Alto. Pero ¿qué pasa? Es un acontecimiento tan importante como este, que no haya acta de defunción, que no se sepa dónde está enterrado, que tenía un nombre concreto, Ángel García. Entonces, claro, ahí se crea, entonces el catedrático hace una bella exposición porque separa, esto es real, esto hay que seguir investigando, esto es ficción, porque en algún momento se mezclan cosas de Amaro Pargo con Cabeza de Perro. Y es difícil saber hasta qué punto llega la verdad, y más al localizar este libro de Pérez Zamora. Pero sí que después veremos la cueva de Ana Viciosa, que ya hablaré José de León aquí, que es uno de los autores, que trabaja en el Cabildo de la Unidad de Patrimonio, como la cueva de Ana Viciosa pues está relacionada con Cabeza de Perro, y que está en la Laja del Sol, y que ahí pues se puede ver y es un objeto. Pero el Cabeza de Perro de Tenerife, pues hay tantas mezclas y hay tantas leyendas, de leyendas ficticias, y una parte de un escritor y otra parte de las entrevistas a la viejecita, que al final acaba uno no sabe exactamente hasta dónde llega la verdad y la realidad. Pues bien, aquí se habla que Cabeza de Perro, esto es una historia que recogió Jeremías, que trabaja en medio ambiente en el archipiélago de Chinijo, que pasando ese saliente en Playa Quemada, pues Cabeza de Perro llegó a esta zona aquí, que hizo una serie de túneles y galerías para enterrar el tesoro,
que cuando ya había terminado mató a los que estaban con él y regresó a su barco principal, la típica historia de pirata. Pero aquí la picaresca, que en el año 2000 unos listillos pues piden el permiso a la marina, con el permiso para limpieza a esa playa, pero detrás se escondía que mirar con una pala mecánica para ver si efectivamente estaba el tesoro. Y la marina, por supuesto, que no dio ese permiso y está recogido en el artículo para que vean que esta historia no es muy conocida en Lanzarote, pero sí, cuando él contrastó a este viejecito de la Tiñosa y contrastó con otros pueblos vecinos, que sí se habla mucho y se nombra este barranco de playa cerca de la playa Quemada, y esta historia pues la quisimos recoger como una de esas 8 historias orales, porque las demás son todas que se puede ver el objeto. Tal es así que el primer tesoro que aparece, ya estamos hablando de la iglesia de Teguise, la antigua capital de Lanzarote, que un ataque berberisco se llevan gran parte de los objetos de valor de la iglesia, se llevan gran cantidad de esclavos de Teguise, se llevan esta imagen de la Virgen de Guadalupe, la llevan al norte de África, le cortan la cabeza, no le dan interés, una esclava de Lanzarote está recogido el documento, le dan mucho valor, la guarda con mucho esmero, y cuando ya obtiene la libertad años más tarde, ya se manda a hacer la restauración de esa imagen, que es posterior, pero la cabeza es considerada un poco tesoro por uno de los cronistas, Francisco Hernández, que es el presidente ahora de los cronistas de Canarias y que vive en Teguise, y es el que ha hecho este artículo. Bueno, los historiadores del arte, y entramos en Fuerteventura, los historiadores del arte le dan el tono cariñoso de la pequeña capilla Sistina de Canarias, a esta ermita de la Ampuyenta, que está en pertenece a Puerto Rosario, que yo me acuerdo hace muchos años cuando fui que le pedí permiso a la vecina, que me da la llave, me acompaña a ella. Hoy es más difícil, porque al estar declarado BIC ya tienen una serie de que hay que asegurarse de que no haya destrozos, que la gente la cuide bien y que no haya ningún robo. Por tanto, desde que entras, tapices y policromados en las paredes, los techos policromados, y prácticamente se le suele dar ese nombre. Y es una ermita curiosa que incluso los alumnos, que yo hoy hace el número 47, la 47 presentación es hoy, es decir, ya me quedan pocas, porque son 52, es decir, estoy un poco estresado, pero que ha valido la pena, porque los alumnos de Fuerteventura de bachillerato no sabían nada de esto, ni el valor de la Ampuyenta, que es una ermita del siglo XVIII dedicada a San Pedro Alcántara, una ermita preciosa que vale la pena que si alguna vez van a Fuerteventura pues no dejen de ir a verla. Bueno, entramos aquí en este artículo que es el que ha traído la polémica a Gran Canaria. Hay varios artículos que son polémicos, yo les diré lo que han creído la polémica se ha creado con esto. Yo cuando voy a contarle cómo fue, lo mismo, que estoy un poco cansado, pero que viene bien para que la gente lo conozca. Yo cuando vine a Gran Canaria me puse en contacto con las dos universidades, lo primero que me dirigí fue al Museo de Arte Sacro de la Catedral de Las Palmas. Yo conocía a don José Lavandera, que siempre se ha portado bien. Me dice, mira, tú estás buscando más cosas de tesoro, valor, aquí ya lo que tú ya tenemos, tú ya lo conoces, que lo has sacado de otros libros, pero mira, hay algo en el Museo Canario, pero a mí no me nombre. Siempre me acuerdo de él en forma cariñosa, que lo tienen guardado con mucho secreto por medidas de seguridad. Ya me entró el morbo que era lo que había en el Museo Canario. Cuando voy al Museo Canario, que ya me conocían de otras fotos, otros libros, pues ya hablo de ese, sí, arriba tal, tienes que hablar con el director, porque está la puerta cerrada, porque es para permiso para los investigadores y tal. Contra más interés todavía, estamos hablando de la colección Lichu. Es una de las colecciones más valiosas de Canarias, que son 1067 monedas romanas de plata de la época del Imperio y la República. Tiene 6 cilindros sellos de 3000 años antes de antigüedad, de la antigua civilización mesopotámica, y estamos hablando de una colección que después, por los datos que me dieron, pues la mayoría de los políticos de hoy del ayuntamiento, del cabildo, pues no estaban al tanto, si los técnicos funcionarios de patrimonio, que en caso de venderse esta colección, el Ayuntamiento de Las Palmas tiene un 50% y el Cabildo otro 50%, y a mí me llamó aquella la atención porque no estaba publicado esa parte, y me llamó la atención esta colección curiosa, valiosa y desconocida, que ahora posiblemente está ahí porque el Museo Canario ya sabemos que es la cultura aborigen y que a lo mejor no pega tanto para estar ahí, pero que posiblemente pues, tendrán que buscar otro sitio, o ese sitio abrirlo y con otras medidas, porque la gente se ha creado mucha expectación con esta colección que era desconocida para el público del pueblo canario. Entramos a otra historia en Gran Canaria. Estamos en Gran Canaria, aquí hay una parte verídica y una parte que hay que analizar con puntillas, que es que Juan de Ariñez, después de la conquista, entrega 2 medias sacas de monedas de oro para el pago de las aguas para regar la Vega de Las Palmas. Esa parte está documentada, está escrita, la recoge también un cura, un tal Socorro, ya fallecido,
a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, y luego también el cronista también de la Vega San Mateo fue el también que me dio la documentación. La otra parte es que se escondió en una serie de cuevas de este risco, donde hay una serie de cuevas labradas y otras en un laberinto, y al cabo de unos años no daban con la saca. Puede ser que se escondiera en otro sitio, pero se habla de aquí, pero bueno, esa es la parte de la leyenda, pero la otra parte que se pagó esas monedas sacas sí es verídico y está ahí. Y entramos que la mayoría de los tesoros son emigrantes que hacen fortuna en América, como ya dijo Germán, que nunca a lo mejor vuelven más a su tierra y que envían objetos de mucho valor considerados tesoros. En este caso, en el lado derecho tenemos la lámpara de plata hecha en Perú, un canario que la envía desde Panamá, sale de Panamá no quiere decir que está hecha en Panamá, está hecha en Perú, y la envía a la iglesia de Santa María de Guía, que está la iglesia principal de Santa María de Guía, una de las lámparas mayores de Canarias y plata de máxima calidad. Y la otra lámpara la hemos titulado, el profesor que hizo, la lámpara que los buzos rescataron del mar. El barco sale de América, encalla en el Guadalquivir, se paga una cantidad de reales importantes para sacar esta lámpara, y es una lámpara que está en la iglesia principal de Telde, y son dos lámparas valiosas que tienen aquí en Gran Canaria y la hemos considerado por su originalidad como tesoro. Y aquí venimos ahora, Juan, que es uno de los autores, simplemente nada más, ahí como somos pocos, pues si quieres tú ahí sí exponer en un par de minutos de qué trata el artículo que hizo él, que es uno de los autores. No sé si se oye bien. Sí, aquí. No sé si se oye. Sí, fantástico. Se ha hablado del museo canario y mi cometido es comentar un pequeño tesoro bibliográfico, pequeño quizás por el tamaño, pero no por la categoría de los impresos. En esa institución, aparte de la cultura aborigen y la colección líquidos, hay otra serie de elementos que son bastante importantes. Uno de ellos es la biblioteca. Desde el primer momento de la fundación por el doctor Chill se intentó que estuvieran todos los impresos realizados en Canarias, las obras de los autores canarios y las obras que trataran o cuyo tema principal fueran las islas. Entonces aquí hay algunos de esos ejemplos. En el primer caso, quizás el primer libro impreso sobre la historia de las islas, que es del origen y milagro de Nuestra Señora de Candelaria, que está en realidad dedicado a la historia y a la conquista de Tenerife por el padre Alonso de Espinosa. Durante mucho tiempo era el único texto dedicado a la historia de Canarias. El siguiente es El viaje de la Tierra Santa, de un autor gran canario, Juan Severio de Vera, que quizá podemos decir que fue el primer canario que vio impresa una obra suya. Es un libro de carácter místico que narra pues, una experiencia de un viaje a Tierra Santa, y esa es su característica más importante, es que es uno de los primeros libros editados de un autor de las islas. El tercero es un ejemplar de una de las ediciones de la obra fundamental de Bartolomé Cairasco de Figueroa, Templo Militante. Como ustedes saben, este poeta, que era un canónigo de la catedral de esta isla, era hijo de un comerciante nizardo que tenía una plantación de azúcar muy importante, y de una canaria que era nieta de una mujer natural de la isla de La Palma, es decir, nacida antes de la conquista, con lo cual tenía sangre canaria de la isla de La Palma. Y este personaje, Bartolomé Cairasco, que fue el primer gran poeta de Canarias, es también el primero que incorpora en su literatura a las islas, el paisaje de las islas, los personajes y los propios habitantes, la propia historia y la conquista de Canarias, los utiliza como elemento literario, le da un valor poético a todos esos elementos. Y incluso en esta obra, que es una obra religiosa, donde él va poetizando los santos de cada día, también en algunos momentos se detiene y cuenta cosas propias de la historia y de la realidad de las islas. El siguiente libro es un libro del siglo XVIII con una edición francamente hermosa. Está editado en Roma bajo los auspicios del rey Carlos VII de las dos Sicilias, el futuro Carlos III de España, y está dedicado, escrito en italiano lógicamente, es una historia de la vida y virtudes y de los hechos del, en ese momento, siervo de Dios,
Pedro de San José de Betancourt, que posteriormente beato, y el actual San Pedro, el hermano Pedro de Betancourt. Por lo cual, como ven, solo unos 4 ejemplos de la valiosa para los canarios y para todos colección de biblios relacionados con las islas de la biblioteca del Museo Canario. Entramos en Tenerife, yo me voy a saltar muchas imágenes para tampoco no cansarles, sino que son 50 historias y para no agotarlo. Bueno, la mayoría ya sabe que en Tenerife se encuentra la Cruz de Plata Mayor del Mundo, que fue enviada por el deán de la Catedral de La Habana, a su pueblo natal, Icó de los Vinos. Yo siempre cuento la anécdota, ¿no? Que a los chicos cuando yo les daba clase pues les ponía esto y me decían todo, y la pregunta valía 3 puntos, le ponía 1,5 puntos. Profe, y venían todos a reclamarme a la mesa porque yo los quería ver así un poco sufrir. ¿Por qué me puso 1,5 puntos si son 3 puntos? Digo, hombre, pero es que no has dicho así, Cruz de Plata Mayor del Mundo hay otra, pero es que esta es la Cruz de Plata Mayor del Mundo en filigrana. Entonces la filigrana es la plata labrada, perforada, con motivos geométricos, que cuesta 5 veces, puede costar 5 veces más cara, cuesta también 5 veces más el esfuerzo. En este caso mide la Cruz de Plata 2,45 metros y pesa 43 kilos. Está una urna de cristal, ahora en la iglesia de San Marcos y Icó de los Vinos están en obra, y dentro de unos meses puede estar otra vez expuesto, y fue a la Expo de Sevilla esta cruz. Entramos en la segunda polémica del libro, en este caso en Tenerife. Estamos hablando de una corona de 103 esmeraldas colombianas y oro de máxima calidad. La polémica por qué vino, igual que antes la polémica vino por el desconocimiento de la colección Dicho, pues también fue por el desconocimiento. Tuvo 300 años sin saber que eran esmeraldas colombianas y oro de máxima calidad. La razón, pues yo interpreto que se envió en 1722 por el gobernador militar de Muncanario, gobernador militar de Maracaibo, a su pueblo natal. Decía el escrito que es porque sus padres iban a misa todos los domingos a la ermita de Valleguerra. Esa ermita está desaparecida, se fue pasando de ermita a ermita hasta llegar a la iglesia actual, que es de 1965, una iglesia reciente. ¿Qué pasó? Pues la sospecha es muy clara, no le cabía a la Virgen del Rosario, era destinada a la Virgen del Rosario. Al no caberle a la Virgen del Rosario se la colocaron al Niño Jesús. Pero cuando yo voy, si soy devoto a la Virgen del Rosario, me dirijo siempre a la Virgen del Rosario, y el cura siempre el centro de atención es la Virgen del Rosario, no al Niño Jesús, no se le da la importancia. Estuvo desapercibida 300 años, hasta que en el año 2000 Jesús Pérez, un profesor de arte, encuentra en la iglesia de la Concepción de la Laguna el documento que demostraba todo el hecho, y se quedó el obispo, se tiró a la cabeza, puso el grito en el cielo, el cura lo mismo. En este momento está custodiado en un banco, sale una vez al año, yo tuve que esperar un año para sacar esta foto, sale una vez al año por la festividad de la Virgen del Rosario. Tampoco se dice muchas veces el día exacto, es decir, dura 4 días, sale un día al año y por la tarde regresa otra vez al banco, y estamos hablando de un objeto de mucho valor. Otra de los tesoros, ya llega a mediados del siglo XIX, es otro canario, también de Venezuela, pero destinado a su pueblo La Guancha. Si se dan cuenta, está hecho en filigrana, igual que aquello de plata, pero esta filigrana de oro, difícil de hacer, un motivo muy bonito. Tiene una curiosidad, que debajo de los arcos del imperio de la corona tiene una frase que: esta corona os dedico, madre, para que me concedas la vista que he perdido. El canario había perdido la vista, se acuerda de su pueblo natal, había hecho fortuna en América, y envía esta corona, que está custodiada en este momento en una caja fuerte. Sale solamente un día al año, nada más por la festividad de la Virgen de la Esperanza. Entramos en una historia que a los chicos les gusta mucho, el morbo, de la curiosidad, la expectación de Indiana Jones. Y bueno, lo voy a comentar rápido, pues si no sería una historia larga. Yo hace 9 años, cuando estaba haciendo el otro libro de Canarias Viaje a lo Desconocido, a mí me bajó el mayordomo para la ermita de las Angustias. La ermita de las Angustias tiene una curiosidad, que es la única ermita en Canarias que tiene un caimán colocado en el techo. Hoy está abajo en una urna de cristal. ¿Por qué? Pues la leyenda dice que Marcos Torres, que era natural de Icó, él realizaba comercio con Campeche, el caimán la atacó, logró vencerlo y dice: ahora te pongo aquí para verte todos los días en el techo de mi ermita que voy a mandar a construir cuando yo regrese. Esa es la leyenda, y es factible que sea realidad, que le pudo atacar o que algo le pasó con ese caimán, según lo que cuentan todas las leyendas de Icó. Cuando yo salgo, porque voy a hacer una foto a la Virgen de Candelaria, un cuadro especial, que unas letras góticas que habían ahí, que ahora ha descifrado un poco Ignacio Reyes,
pues ya me voy y me dice, mira, es que yo aquí siempre he oído que ahí estamos empeñados, que el cabildo entre, porque en la entrada hay una cripta, una baja, pero que esta tumba pues, no se hizo en vertical y se puso la lápida que ustedes ven ahí, tal, ahora en la foto. No, aquí hay una cripta que siempre estamos empeñados porque hay una leyenda que Marcos Torres pueda estar enterrado con parte de las joyas de la Virgen de las Angustias. Y eso, dice, sí, porque él trajo esa Virgen de México, tiene incluso algunos elementos guatemaltecos, y las joyas no han aparecido y siempre se ha hablado del tema, es esa leyenda. Bueno, yo me fui, pero es que yo ya había visto la cripta, es decir, pasaron los años, yo unas veces me acordaba y había visto las escaleras sin esto. Dice, no, ¿y en qué? Hay una baldosa que se mueve y queremos que ahí tal. Pero ahora al ir hace 3 años para sacar la foto de la Virgen de las Angustias, le comento al cura, saco la foto, y bueno, y la baldosa, y dice, ¿qué baldosa? No, la baldosa que el mayordomo me había dicho que aquí había una cripta y que decía, dice, sí, yo sé que la leyenda esa está, pero que no sabía yo lo de la cripta y tal. La casualidad que 2 semanas después hay unos escapes de agua, unas humedades en las cañerías, saben que no se puede tocar nada, pero yo hablé con el responsable de patrimonio del Cabildo, diciendo simplemente a ver si de la zona de humedad, como había bastante zona, si él me dejaba para mirar nada más, para ver si la cañería estaba rota y después ya le hacíamos el informe junto al cura. Pero yo ya iba a tiro hecho, yo me suponía qué loseta era y la casualidad que justo la loseta que se levantó era la loseta a la entrada de la cripta. Entonces esto se causó enseguida, esto era nada más una capita de tierra de 5 o 6 centímetros, me imagino que sería para la putrefacción del cuerpo cuando el ataúd de madera pues tampoco no salieran gases, las tablas y luego la piedra, la loseta encima. Enseguida se tapó todo, se informó al Cabildo y ahora el Cabildo, pues bueno, cuando haya dinero, pues el responsable debe mirar si la leyenda es verdad y si Marcos Torres está enterrado con las joyas. Estaba para nosotros, para el libro, porque fue todo casualidad, expectación, estaba como diciendo una historia que surgió en el mismo momento de realización del libro, a medida en la fase. Otra de las joyas, los tapices de la Casa Fuerte de Adeje, que ya no queda, estamos hablando de una de las mayores colecciones de armas que había ahí en esa casa, y no queda sino estos tapices jovelinos del siglo XVI, que están en el Museo de Arte Sacro de Adeje y que están considerados un poco tesoros desde el punto de vista nuestro, y del profesor de arte Jesús, en este caso Gerardo Fuentes. Otra de los temas, las andas del Corpus Orotava, que estamos hablando de muchos kilos de plata, pero ya plata pura y dura, enviada también por un inmigrante canario en el 18. Entramos en La Gomera. Este jueves yo tengo la exposición en La Gomera, de las pocas que me quedan, y en La Gomera, la casualidad que los 2 artículos han creado polémica, son 2 problemáticos, lo mismo que aquí en la colección Licho, y bueno, al principio la consejera estaba asustada, y vamos a ver si vamos a crear polémica. Bueno, yo les voy a contar realmente lo que hay. Estamos hablando que Manuel de Paz le dio clase a un policía municipal de San Sebastián de La Gomera, él le había enseñado hace muchos años unas fotos de unas vasijas, se había quedado con la onda, se acordó y de esta colección, y entonces hablé con ese policía municipal y efectivamente me contó la historia. La historia era que un barco extranjero estaba fondeado un tiempo en las aguas allí en La Gomera y él se había quedado con la onda, que llevaba muchos días. Él se acerca un día más de la cuenta y el barco sale a toda velocidad, y cuando deja unas boyas y cuando tira por una de esas boyas sale una de las vasijas que estaba saqueando un yacimiento pues, de un barco, un pecio que estaba sumergido ahí, y que Pepe Guillén, que está aquí, que ahora pondrá su parte, pues bueno, ha catalogado como vasijas del siglo XVI, y que bueno, estamos hablando de un tesoro cerámico importante, porque ya sabemos todo lo que suponía una vasija de este tipo en el año 1500 y pico, la importancia que era. Bueno, esperemos que se busque dinero, y ahora pues estamos nosotros a 2 aguas entre el gobierno, el que no lo quiere enseñar a nadie, y el Cabildo, porque él dice que lo enseña cuando haya dinero, cuando digan que van a esto, porque claro, él dice que para ir ahí, y hay un montón de gente esperando nada más para que después lo saquen y tal, porque él no le importa, que cuando quieran, que el gobierno se decida nada más a decir vamos a iniciar el primer paso, aunque no haya dinero para todo, que lo va a dar. Y bueno, yo espero que ahora el jueves lo acabe de convencer allí en la exposición, a ver si se decide, ya que también se decidió a ponerlo en un libro, y que también es una manera de apoyar la cultura del patrimonio de todos los canarios, ¿no? Ahora se ha mandado, no se había mandado a analizar, ahora fue una manera de presionar también al director del Museo Arqueológico de San Sebastián, que está vacía, para mandar ya a analizar por fin el contenido de que tenía esta vasija, y a ver si sale algún dato interesante. Entramos en La Palma, el Eclipse, un barco inglés que se hunde en las costas de Garafía,
y que realmente todo el mundo, los pueblos vecinos, el documento dice que se lanzaron al mar a buscar la mercancía, que flotaba, otra parte se hundió, etc. Y bueno, está curioso porque se habla de mercancía importante ahí. Otra moneda curiosa considerada tesoro, la moneda del 17, la argolla posterior, que tenía esta moneda de curioso, que tiene elementos de la confesión de la fe luterana. Yo les decía a los chicos en las posiciones que si ellos llevaban colgando esto 48 horas, no duraban 48 horas porque la Inquisición pues ya se encargaría de fulminárselo o bien mandarlos a la hoguera. O sea, estamos hablando de que se declaraba hereje, se encontró un muro de piedra en una zona determinada en las afueras de Santa Cruz de la Palma. El catedrático Manuel de Paz, no de esta moneda, pero en esa misma zona encuentra un documento que en el siglo XVII un morisco es quemado y ejecutado acusado de un pecado nefando. Pecado nefando ya saben que es aquel que no se puede ni mencionar después de ejecutado a la persona por lo grave que es, o falsa acusación que se hizo sobre este morisco afincado a La Palma. Entramos en el Hierro, la Virgen de los Reyes. Gerardo Fuentes habla de la importancia de la imagen, de la valía de esta obra artística, que hoy no es la imagen que los pastores encontraron, que ha sufrido la cara muchas reformas. Y bueno, habla del misticismo en torno a la dehesa, porque se subió tan alto, porque no se dejó en Valverde. Y bueno, pues ahí se habla de la importancia de esa figura. Aquí es la parte central de Cabeza de Perro, que es la parte intermedia del libro, y vean ahí el libro que localizó Manuel de Paz, Sor Milagro, Los secretos de Cuba, de Aurelio Pérez Zamora, editado en 1897, y es cuando él empieza a darse cuenta que muchas cosas de Cabeza de Perro de Tenerife no están tan claras y que hay que seguir investigando porque en unos casos parece que la ficción es más, y en otros casos las entrevistas de estas viejecitas pues hay que tomarlas también con precaución, por si acaso que sus madres y abuelas la hayan contado y ellas hayan contado algo que hayan vivido pero que no lo hayan presenciado. Vean ahí cómo representan, llegando al puerto con las jaulas y cuando la gente se crea el alboroto tremendo en las calles de Santa Cruz, la cueva de Cabeza de Perro en Weimar, que entrevisté, que simplemente porque apareció una moneda, ahí donde yo estuve yo desde pequeño buscando la cueva de Cabeza de Perro, apareció una moneda y los pescadores del puertito le decían a los chicos por la mañana cuando salían a trabajo, no vayas para allá, pues a la Cabeza de Perro te corta el cogote, simplemente porque ahí apareció una moneda y que la gente se creó una expectación para que ellos cuando venían por la tarde salían con sus mechones corriendo a la cueva porque no les esconcharon los chicos el negocio de buscar en la cueva ni les revolviera nada en la cueva. Y nada, no apareció nunca nada, sino simplemente esa moneda de oro y que se cayó por el azar o por las circunstancias, pero bueno. Una historia curiosa, verídica. Estamos hablando de los reporteros de la televisión 1 y 2, que estos días entró en contacto con el autor, Cirilo Leal, que es otro de los que hace la parte de Cabeza de Perro. Estamos hablando de 1982, donde los reporteros van a hacer en Caboyano una filmación sobre los cambulleros y las historias de aquellos que contrabandistas, que comercian, que no pagan impuestos, que intercambian mercancías, tal. Cuando ellos terminan, se encuentran en esa zona con los vagabundos llamados Cabeza de Perro, porque en esta zona se dice que está escondido el tesoro y a ellos le llaman así. Pero la sorpresa fue que al cabo de las 2 semanas, cuando ellos estaban terminando el reportaje, se enteran que De la Gorra es asesinado. ¿Quién lo asesinó? Empiezan a averiguar. Y es un menor que no estaba en ese momento con ellos, que convivía con ellos, que al llegar y ver la propina, interpreta que ellos habían descubierto el tesoro de Cabeza de Perro, ya habían venido los reporteros y no lo querían compartir con él. Estamos dando una historia que por los pelos de punta y que por supuesto por medidas de seguridad no se ha puesto la foto del chico, pero sí los mendigos porque no tienen familiares y Cirilo Leal pues ha averiguado todo el tema ese. Y la tercera parte del libro empieza otra vez en las Islas Orientales, pero ya con un poquito más de peso. Y aquí ahora, pues Pepe, José de León, pues va a explicar un poco el artículo de él relacionado con la cueva de Ana Viciosa y que está relacionado con Cabeza de Perro también. Hola, buenas noches. En primer lugar, bueno, si me permite Juan Francisco, cuando me invita a participar en el libro, él sabe que fue bastante polémico. Él sabe que yo tuve bastante reticencia en participar en el libro porque yo soy inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo y porque además en esa fecha estábamos detrás de buscar a un personaje que estaba saqueando un yacimiento de Lanzarote donde estamos cavando, precisamente buscando monedas, de hecho un ceutí, y lo logramos coger al final. Hoy en día pues estamos en una línea de investigación. Quiero decir que lo hablé con Juan Francisco en el sentido de que la idea del tesoro, del riesgo que tiene, que animemos a la gente a estar buscando cosas por ahí sin metodología y sin cuidado.
Pero luego de hablar también vimos la oportunidad que podía tener el libro de precisamente dar a conocer y concienciar a la gente de que precisamente este tipo de tesoros, que muchas veces son tesoros afectivos, como bien dice, gente que ha venido de América, que ha traído objetos, cosas que están custodiadas, o nuestros tesoros aborígenes, que no son ni oro ni plata, pero el ídolo de Tara, aunque sea de barro cocido, para nosotros es un tesoro también. Y esas cosas hay que preservarlas porque son patrimonio colectivo. Sin ir más lejos, hoy en día, en la guerra de Siria e Irak, ha sido una denuncia del otro día, la red internacional de saqueo de tesoros mesopotámicos que están saqueando hoy en día con el tema de la guerra. Por lo tanto, que el libro también pudiera servir para reflexionar sobre la necesidad de la custodia de este tipo de cosas, ¿no? Así que cuando Juan Francisco me dice, pues bueno, ya yo me sitúo en Lanzarote, un poco en mi tierra, y en una leyenda de pequeñito, que era Ana Viciosa, o Ana la Viciosa, la cueva de Ana Viciosa, que hay dos cuevas de Ana Viciosa, una donde efectivamente yo también de niño iba con mi primo y encontramos unas monedas en una cueva que está por el Cuchillo, que decía la gente que era de Ana Viciosa, y la otra cueva de Ana Viciosa, que es la que ven ustedes, que es la que se decía que tenía amores con el Cabeza de Perro. Claro, ya tú empiezas a investigar, yo en mi tesis doctoral, cuando el tema del volcán, y no cuadra mucho que un personaje como la primera Ana Viciosa, sobrina del marqués Agustín de Herrera y Rojas, fruto de un matrimonio con una esclava morisca, o sea, un personaje muy importante de lo que estaba haciendo la aculturación de la isla de Lanzarote, que llega a ser dueña de casi una quinta parte de la isla de Lanzarote. Era la mujer de Juan de León Munguía, que lo matan joven los piratas franceses en Femés. Ella queda viuda y queda dueña de gran parte de todos los terrenos donde hoy está Timanfaya. Pero eso estamos hablando del final del siglo XVI. El testamento de ella es de 1615 y el marido muere en 1581, y no cuadraba mucho con que tuviera amoríos con el Cabeza de Perro, salvo que tuviera ya 200 o 300 años de edad cuando tenía esos amores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en mi investigación he localizado varias Ana Viciosas, hasta la última Ana Viciosa, pero ya de 1741. Pero el primer personaje, que es el importante, al final logramos subir a la cueva de Ana Viciosa, está a unos 15 metros de altura, no se puede bajar desde el risco porque está metida hacia adentro, y para subir hay que hacer esto. Esto es una foto, hay un dibujo exactamente igual de René Bernot en el 5 años de estancia, final del siglo XIX, que él sube allí, y entonces cuando él habla de que encuentra objetos, monedas, ese mismo dibujo que hizo René Bernot hace un siglo y pico, lo hemos hecho nosotros hace poco tiempo. Aunque la gente de Tinajo, en los años 30, en los años 50, habían subido con escaleras. Lo más importante, aunque hoy en día son estas troneras, es decir, aunque está lleno de excremento, ¿no?, de partelas y de gaviotas, y no aparecen objetos, que en su día sí tuvo que existirlo, lo más importante de esta cueva, inaccesible, es que si se fija que es una fortificación almenada a 15 metros de altura. Quiere decir que esta Ana Viciosa, que en teoría tuvo amoríos con el Cabeza de Perro, en realidad tuvo esto como un lugar de refugio de las entradas piratas de final del siglo XVI, principio del XVII, sobre todo la de Dogalí, la de Morato Arraez, y se refugian en este lugar en el que todavía hoy no sabemos dónde está el acceso, si está en Tullido, si es por la parte de arriba del risco. Como dice Juan Francisco, todos los tubos volcánicos de la isla de Lanzarote fueron utilizados como lugar de refugio en estas invasiones, y por lo tanto queda el hecho real, que es la fortificación, el hecho real de doña Ana Viciosa como mujer, y sobre todo quiero destacar el papel de la mujer, que queda al margen gran parte de la historiografía mundial. En este caso estamos hablando de una mujer importantísima en la historia de Lanzarote, que si tuvo amores o no con el Cabeza de Perro, pues los otros artículos creo que se podrán dilucidar. Y entramos en Fuerteventura. Esta foto tardamos 8 meses en conseguirla, fue muy difícil, que también Pepe Guillén también estaba interesado para ponerla en contacto con los empleados de medio ambiente del Cabildo de Fuerteventura, y ellos tenían localizado un pecio, un barco del 18, y decían que al norte más anicho, en la zona de Corralejo, que con el mar vacío y el mar en calma se asomaban la punta de los cañones. Esta vez no fue posible, los cañones se han ido deslizando con la arena un poco más hacia abajo, y han tomado esta foto de estos cañones,
y bueno, pues un barco, pero en tierra pues hay en la cercanía, más o menos, relativamente, se habla de la cueva del dinero, que esto es una leyenda, pues que todo el mundo, los abuelos y tatarabuelos han ido ahí y han sacado monedas, y que bueno, pues siempre se habla de un barco pirata que encalló, que ahí se escondió, que se dinamitó la cueva, y a lo largo de los siglos pues han ido apareciendo monedas, pero siempre queda la historia, que no creo que sea el barco este en concreto, pero bueno, en la cercanía pues está la historia de la cueva del dinero. Otra historia, el tesoro de la casa de los coroneles. Aquí el autor Pedro Carreño critica un poco el color que se puso, según él no era el color original de la casa. Se critica también un poco al arquitecto quizá que pudo pecar, porque se habla del tesoro de la casa de los coroneles, que estos días salió en Canarias 7 un reportaje, y pues se habla simplemente que hay un tubo volcánico que pasa por debajo de la casa, que ahora ese tubo volcánico se ha localizado y una parte que se ha medio hundido, y donde los antiguos lugares dice que cuando las cabras pasan por una zona determinada de la casa de los coroneles, el sonido del cencerro se multiplica por 3 porque debajo está hueco y está el tubo. Ese tubo no se sabe si era una salida de escape para en caso de invasión pirática salir por otra zona, o simplemente que si se utilizaba para en caso de una emergencia depositar las riquezas de la casa. Ahí queda el enigma, pero sí está claro que está localizado el tubo volcánico, y que bueno, que es un trabajo a seguir ahí por la parte del Cabildo de Patrimonio. Y entramos ahora en el artículo que Pepe Guillén pues, va a hablar, que es interesante. Antonio Tejera Gaspar, cuando lo leyó, el catedrático de arqueología, dice: parece mentira que estas cosas sucedan en Canarias, y parece mentira que en este caso en Gran Canaria, y también narrado, que pone los pelos un poco de punta de algo insólito, ¿no? Hola, buenas tardes. El episodio narrado en este capítulo es el siniestro, el naufragio del Alfonso XII, y la historia que generó, dado que llevaba un cargamento importante de monedas de oro y de plata, unos 10 millones de reales en monedas de oro y plata, para pagar el último empréstito en Cuba. Esto es una de las joyas del patrimonio arqueológico subacuático canario, y debemos insistir en la misma idea un poco que apuntaba Pepe de León, que el tesoro más grande que puede contener pues este fantasma casi de la navegación, ven, está localizado a casi 50 metros bajo el nivel del mar, y la apariencia es un poco, como ven ahí en la imagen, un poco fantasmagórica, debido por un lado a los 130 años que hace ahora en febrero que lleva hundido, y por otro lado a la operación de rescate de las monedas de oro que se produjo instantes después del hundimiento, y luego los intentos posteriores pues de buscar otros elementos que en su día fueron valiosos como el cobre, bronce, etc., y se dinamitó tanto en al poco tiempo de hundirse, como posteriormente fue dinamitado, ¿no? Entonces la apariencia un poco es bastante fantasmagórica, aunque luego cuando se analiza echamos de menos una foto de ese barco, que es un proyecto que tratamos desde hace muchísimos años de realizar, porque no existe una foto entera, es imposible fotografiar el barco, porque es un barco de 110 metros de eslora y una parte, la proa, está un poco separado, y no contamos con una foto, con una imagen entera del pecio, dado que son 110 metros de eslora y a 50 metros bajo agua. Eso nos daría una idea bastante importante del estado de conservación, y sería un punto de partida también pues, muy importante para su estudio, ¿no? Pues este barco se hunde en febrero de 1885, en un día muy bueno, según dicen todos los periódicos de la época, y era lógico pensar que en un día muy bueno se hundiese contra la baja, porque en días malos la baja de Gando está a unos 2,5 metros bajo el nivel del mar, y a 1 milla y pico, o sea, casi 2 kilómetros de la costa, ¿no? Entonces, si el mar está muy bueno, la baja no se ve.
Curiosamente, unos meses antes se había hundido otro barco muy grande también, de 80 metros de eslora, el Ville de Pará, un vapor francés que chocó también contra la baja. Entonces, cuando llegan las noticias a la ciudad de Las Palmas del hundimiento del Alfonso XII, que era el barco más importante de la navegación a vapor en aquel momento de la Marina Española, pues la gente no se lo creía, cómo se podía haber hundido ese barco, cómo podía haber impactado contra la baja de Gando. Claro, en los días buenos la baja no se ve, los días malos, cuando la corriente mueve las olas y salpica un poco, pues es visible. En aquellos momentos donde no había GPS, etcétera, pues fue irremediable el impacto. No murió nadie durante el accidente, pero sí pereció uno de los buzos que trabajaron de manera incansable casi durante un año para recuperar 9, parece ser, de las 10 cajas de monedas de oro y plata que habían en el barco. Nunca se sabe, en el último buceo de David Tester, que era uno de los mejores buzos del mundo en ese momento, el buceo estaban haciendo, ¿no? Ese buceo de escafandra y tubos conectados con el barco estaban haciendo, y estos eran los mejores buzos que había en el momento, buzos ingleses, dado que la compañía aseguradora era inglesa también. Pues en su último buceo hizo una operación muy arriesgada, hizo 2 inmersiones simultáneas y se lo tuvieron que llevar de manera urgente, lo cargaron, lo llevaban en carro hasta Telde y nada se pudo hacer por salvar la vida. Y no se sabe, nunca se supo si esa caja al final subió al barco o no subió. Entonces esto ha generado pues toda una historia muy interesante, pero claro, de muy malas consecuencias para este barco, porque todo aquel que va a bucear al mismo pues trata de buscar esas monedas, a veces infructuosamente, y si no se llevan una moneda pues tratan siempre de llevarse pues algún recuerdo de ese barco, que como decía al principio es una de las joyas del patrimonio arqueológico subacuático canario y que habría que respetar y que habría que conocer más en profundidad, porque todavía le queda muchísima historia que contar a este elemento. Muchas gracias. Pues ahora José de León también termina el otro artículo relacionado con la Virgen del Pino y con su experiencia de lo que pasó en torno a este artículo de Campeche, México. Bueno, esto es un poco meterme en camisa de once varas, ¿no? Yo soy arqueólogo y en realidad la curiosidad viene por 2 vías muy distintas. Por un lado, como arqueólogo, porque llevamos años trabajando en Lanzarote y Fuerteventura sobre los grabados podomorfos de huellas de pie, que ustedes habrán oído hablar de la montaña de Tindaya sobre todo, que sobre todo se da hoy en día en Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura nada más. Y luego la leyenda de que la Virgen del Pino apareció en un pino que luego pues en el siglo XVII fue destruido por un rayo, pero tanto Núñez de la Peña como Fray José de Sosa, como muchos autores, en parte recopilado en la obra de José Miguel Alsola, se dibuja, incluso se describe parte del pino, donde hay una piedra verde mantenida sobre 3 o 2 dragos, en lo que está la huella de los pies de la Virgen y del Niño Jesús, ¿no? Esa es la leyenda. Sobre esa leyenda hay todo un aspecto jurídico que se denuncia, el extravío de la piedra, ¿no? Incluso participan muchos testigos de terror en aquel momento, en el que constantemente se hace referencia a la piedra, se describe la piedra, se describe la huella de pie y se dice que esa piedra fue desaparecida. Bien, porque un portugués sube arriba al pino y se la lleva. Una de las versiones es que el portugués huye a América y se hunde el barco, ¿no? Y desaparece. Y hay otra que Diego de Enríquez recoge en su obra, que dice literalmente y además muy claramente que está en la iglesia de Campeche, en la iglesia de la Concepción de Campeche, que está incluso vista con toda la veneración del mundo, y hace una descripción pues muy clara del tema, ¿no? Entonces, una cosa y otra que aparentemente no tiene mucha relación, en mis 3 viajes a México
por esto de que los enigmas y la curiosidad son la puerta a la sabiduría, pues no digo, yo no me muero sin ir a Campeche, encontrar la piedra que me nombre hijo predilecto de Gran Canaria. Entonces, claro, me pego 18 horas en una guagua, pasando varios temporales en Veracruz, me voy a Campeche, voy a la iglesia, que desgraciadamente estaba en obra, hablo con el encargado de la iglesia, me voy al archivo parroquial, me veo el libro de fábrica, me pego 2 días en Campeche y no encontré la piedra, o sea, por ahora, ¿no? Me recorrí todas las peanas de Todos los Santos, aunque estaba en obra, pero sí es verdad que Campeche, y así hizo referencia antes, tenía un papel muy importante con Canarias comercial. De hecho, hubo un obispo de Campeche canario, y gran parte de la gente que fundan Campeche, incluso el barrio de San Mauro, donde hay una ermita, son canarios. Es decir, el que tenga interés en investigar esto, bueno, Julio Sánchez ya lo ha hecho, pero gente que quiera investigar, pues sobre todo en el libro de bautismo, hay muchos canarios, sobre todo de Tenerife, de Icoe, de La Palma, y hay una relación muy importante con Campeche. Dice, bueno, si no está la piedra en la iglesia de la Concepción, además está la de San Mauro, pero me quedaba sin dinero y me tenía que ir a DF. Así que el tema está todavía pendiente. Pero lo que sí es importante es la relación entre la huella de pie con el tema de la Virgen. Y es lo que me animó a mí. Cuando nosotros encontramos las primeras escrituras latinas de la isla de Lanzarote y Fuerteventura, inscripciones alfabéticas, en realidad fuimos buscando un pie, que un viejito de la Caldereta en Fuerteventura nos dijo que en el Barranco Azul había un pie que le decían el pie de la Virgen, y que todo el mundo que iba ahí le cabía el pie. Esto estaba relacionado con el pie de Santiago de Alcalá, también relacionado con la Virgen de la Peña. Y ya lo que hemos descubierto recientemente, que en la montaña de Tindaya hay una leyenda que habla del camino de la Virgen que va a la parte de arriba de la montaña. Por lo tanto, ese fenómeno no canario, extendidísimo en gran parte de la península, sobre elementos de cristianización de elementos anteriores y el papel de los pies y las manos para representar a la Virgen de los Santos, en el caso canario tiene un papel muy importante en Fuerteventura al menos. Y pensamos, la sospecha es que la Virgen del Pino y esa famosa piedra verde, con esos grabados podomorfos, pudiera tener viso de veracidad. Entonces lo dejamos para la próxima publicación de Juan Francisco, o para si nos pegamos otro viaje a México. Bueno, hay un artículo aquí de otra profesora investigadora de Las Palmas, María Dolores Orihuela, que hoy no puede estar aquí, se disculpó, y estamos hablando también en el Museo Canario de los 5 incunables. Los incunables son aquellos libros hechos de la creación de la imprenta hasta el año 1500, y hay unos libros interesantes. Estos 5 incunables ya habla de talla, del formato, las características, el contenido de esos libros, esos 5 incunables que existen en el Museo Canario. Es muy interesante porque estamos hablando de los primeros libros después de la creación de la imprenta, y bueno, pues se dedica un detalle a estos 5 ejemplares. Y aquí don Alberto Anaya, que no ha sido difícil localizar ahora, también con unos problemas también, y entonces pues Germán va a contar el artículo que es curioso, muy simpático, de Alberto Anaya sobre un tesoro aquí en la zona de Gama. Como bien dice Juan Francisco, el artículo está hecho por el profesor Alberto Anaya, pero yo no quería perder la oportunidad porque me parece uno de los textos más curiosos del libro, ¿no? Se trata de un navío holandés a principios de la segunda mitad del siglo XVII que asalta a otro navío corsario, era un navío corsario el holandés, y asalta a otro navío corsario turco, es decir, a un navío corsario argelino. Y en el combate también obtiene 3 talegas de monedas de reales de plata, hasta 9.000 reales de plata, que no, es una cantidad pues nada despreciable para la época. Recordemos que una fanega de trigo en la época podía valer 14 reales, ¿no? 9.000 reales era una cantidad considerable. El holandés lo que hace, el capitán del barco, es enterrar las 3 talegas con reales de plata en las playas próximas a Gando. Es decir, tenemos, como decía al principio, la historia de la isla del tesoro, que en este caso no está al otro lado del Atlántico, no está en el Caribe, la imaginación de un escritor, sino que en la realidad tuvo lugar en las playas de Gando. Lo sabemos además porque consta en un protocolo notarial, debido a que debe ser que al esconder las talegas de oro,
pues algún cabrero, algún pastor que andaba por la zona, pues lo vio y sacó las monedas de reales de plata, ¿no? Con lo cual el holandés reclama, da poder a un canario para que pudiese recuperar esas 3 talegas. Desde luego al cabrero, queremos imaginar, le tocó la lotería en aquel momento, no tuvo que esperar a las navidades, puesto que le tocaron 9.000 reales de plata, que era solucionarle la vida, ¿no? Artículo relacionado con Gran Canaria y también con Fuerteventura. Estamos hablando de un artículo de Néstor Álamo que para mí, yo creo que Manuel de Paz aquí lo hizo brillante. Daniel García Pulido, que también es uno de los que escribe en este libro, que trabaja en el Fondo Antiguo, dice: la verdad que sí, que comparto la opinión contigo, no había forma de entenderlo, ni Daniel ni yo, porque el lenguaje y las palabras que entrelazaba unos capítulos con otros, de un alumno de segundo bachillerato ni una persona normal de una cultura media es difícil. Total, pedimos permiso a la Fundación Néstor Álamo para hacer una adaptación, y Manuel de Paz le da un giro completo y precioso. Es la peregrina misteriosa, esta mujer que coge un barco de ataque pirático del norte de África, que se la llevan a ella y a su hija para el norte, que la sueltan a ella y que realmente no le van a dar la hija hasta que ella pague un rescate. Entonces ella inicia un periplo por toda Canarias, está relacionado también con la luz de Mafasca en Fuerteventura, también se habla, y esta peregrina misteriosa pues llega a sus manos, llega a contactar con gente importante de Gran Canaria, y tal es así que llega a sus manos un tesoro, donde emprende ella, logra apoyos de gente aquí, de empresarios, hablando en ese concepto de la época, de gente de dinero, para hacer unas expediciones a la zona de Arguineguín, porque se habla de un tesoro en la zona de las costas de Arguineguín. Es curioso todo el tema de la peregrina misteriosa y su adaptación por Manuel de Paz en este capítulo de Néstor Álamo. Bueno, aquí hablan de Germán, sí, que es el artículo este de naufragio. Sí, bueno, es un artículo acerca de los naufragios en las Islas Canarias. Explicamos por las características de los naufragios de las Islas Canarias. Canarias era un lugar de paso hacia Europa, hacia América, hacia África, e incluso a algunos viajes que se hacían hacia Asia, ¿no? Hacia el Océano Índico. Y por tanto, en aguas de Canarias van a desaparecer anualmente siempre algunas embarcaciones, es decir, algunas que son las que se testimonia han sido encontradas o sabemos que desaparecieron. De hecho, a raíz de este artículo, nosotros desarrollamos también un naufragio que es el del Edgar de Londres, que bueno, iba destinado hacia África con una carga de hierro, y realmente hay un estudio arqueológico que está ha relacionado precisamente el pecio, el hallazgo arqueológico en el norte de Gran Canaria, con el Edgar de Londres. A mí lo que me parece espectacular es la cantidad de naufragios de todo tipo, porque aquí tenemos no solo en Canarias naufragios de embarcaciones de todas las épocas, de la etapa moderna, de la etapa contemporánea, sino también incluso naufragios, pecios de aviones que cayeron al mar, ¿no? Y muchos de ellos muy valiosos, y muchos de ellos todavía por descubrir, ¿no? La zona de mayor probabilidad de tránsito de naufragios eran precisamente los puertos principales. Antes se hablaba de las aguas próximas a Gando, al puerto de Gando, al puerto de la Isleta, el puerto de Garachico, que además con la avenida del diluvio de San Damaso de mediados del siglo XVII, o también las erupciones volcánicas, pues destrozaron varias embarcaciones. Lo mismo ocurre en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el puerto de Santa Cruz de La Palma, o en Lanzarote, en el puerto del Arrecife, que era una baja peligrosa, ¿no? Era un recife peligroso para las embarcaciones. Y realmente ojalá que los cabildos pronto dediquen también digamos, financiación para rescatar parte de ese patrimonio, porque está ahí. Sabemos que está ahí porque tenemos documentación, ya digo, en todos los años de naufragios en las Islas Canarias. Bueno, vamos a terminar porque faltan muchas historias, pero tampoco para no complicarlo a ustedes la noche. Yo voy a terminar con una historia así, Pepe, si tenías prisa también, tú también por un problema familiar. Una historia curiosa, picaresca. A mí me gusta mucho, a los alumnos cuando se los he expuesto les encanta. Y estamos hablando de una historia que yo, cuando estuve leyendo hace como menos de un año, un artículo en el periódico de La Opinión firmado por Sol Monrovia,
Me llamó la atención, enseguida me quedé contactando con Octavio Rodríguez Delgado y con los cronistas para que me pusieran en contacto con quién sabía esta documentación. Me ponen en contacto con don Carlos Acosta. ¿De qué se trata? De una historia de artistas, de 4 o 5 artistas, malévolos, pero al mismo tiempo simpáticas. 1945-46, yo digo la época en que mi padre comía penca. Yo vengo de familia de agricultores y toda el hambre que se pasó, en donde la gente de Fuerteventura y Lanzarote emigran a Gran Canaria y Tenerife por la escasez, y nadie va a estar pendiente de un permiso que yo pida. En este caso, 4 listillos, en el buen sentido de la palabra, los familiares viven hoy, por supuesto, piden un permiso de extracción de aguas en el puerto, en la zona cercana al puerto Garachico. Los que sabían, que eran muy poco, del ayuntamiento de ese permiso, se quedaron un poco mosqueados. Un permiso de aguas en el puerto Garachico, será un manantial que desemboca en el puerto y han visto aguas posibles de filtraciones. Nada, eso se escondía otra cosa, evidentemente no tenía nada que ver, eso era el despiste. El despiste, el motivo principal era que ellos tenían un documento de 1645 que contaba lo que pasó en Garachico en esa época. ¿Qué pasó? Un aluvión 5 veces mayor que el que cayó en Tenerife estos días, hizo un corrimiento de tierra y barros por la hondonada que va a desembocar al puerto de Garachico, ahí taponó y cogió de infraganti a varios galeones y otras embarcaciones cargados, uno de ellos con lingotes, se habla de oro para América. ¿Qué pasa? Estos contrataron, aparece el nombre y apellido de ellos, de cada uno de ellos, se contrataron varios mineros de Asturias. La idea era hacer un pozo, el pozo está ahí, cuando pasan de Garachico para en dirección a Los Hilos, la bugambilla seca, esta la cancela, detrás está el pozo, hacer un pozo de X metros y hacer unas catas en horizontal para llegar a esos galeones. Cuando llevan a la altura aproximadamente entre 18 y 20 metros, uno de ellos que había depositado dinero para hacer esta acción un poco escondida, pues realmente va a visitar las obras, se cae parte de los andamios, se mata a él y un peón es gravemente herido. Se tapona el pozo, pero la sorpresa es que al cabo de unos años se vuelve a abrir, ven salir unas cajas, no se sabe si las cajas es el contenido de parte de los instrumentos del pozo, pero siempre queda la incógnita ahí, qué salió en esas cajas. Si es que habían dado con algo, pero la gente, estamos hablando de una época, ya saben, después de la guerra civil, una época de hambre, donde la gente no estaba pendiente de qué pudo salir. Y ahí siempre queda la incógnita. Y esta es una de las historias, el oro del viejo Galeón, que está documentada, hasta el pozo y está la historia, el nombre y apellido de la gente que emprendió esa farsa, ese permiso falso, doble permiso. Pues bueno, realmente ahí queda mucha historia para entrar. El barco Flachá, que quedó el mar cubierto de imágenes religiosas, un barco que iba cargado, se hundió en Anaga, iba cargado de vinos, caballos e imágenes religiosas en 1898. Y entonces pues nos han pasado esta foto, 2 de esas imágenes quedan en ermitas ahí de la zona de Anaga, y otra imagen ayudó a salvar el francés, que se cree que se llevó para Francia este francés. Pues bueno, realmente podía seguir en mi pueblo donde yo nací, que aunque no vivo ahora ahí, una historia curiosa, acreditada, muy bien acreditada, 1940 exacto, un cochenero de la Orotava llega al valle de Weimar, viene a la casona más antigua de Weimar, la casona de San Juan, que fue también un ingenio de azúcar, y aquí hubo hasta esclavos en esta casona del siglo XVI, que venían para el coche y en cuestión de 3/4 de hora ellos ya sabían que la casa estaba vacía pero iba a ser ocupada próximamente. Ellos iban a tiro de hecho, estuvieron 3/4 de hora, desmontaron donde está el libro, la ventana asiento que da para la calle, y cuando salen sacaron 2 medias sacas de monedas de oro. Se les dieron 2 a los chicos que se encontraban por allí. Esos chicos hoy se les ha enseñado 8 o 10 monedas y han identificado una de ellas de una moneda de Alfonso XII de oro, que si todas fueran de Alfonso XII de oro, todas fueran de la misma edición, que eso es difícil porque habrá más monedas escondidas ahí, pues vendría a ser más o menos como 1.300.000 euros. Se ha hecho el cálculo de lo que pudo haber estado escondido ahí en esa ventana asiento. Pues bueno, como eso hay muchas historias, son 50 y termina otra vez en el Hierro, pero para yo no cansarlos porque sería ya muy largo, pues nada, yo darles las gracias a ustedes, que es un libro que ha costado mucho esfuerzo, que es el libro desde cuando yo empecé en el 2004, esto nos ha costado sudores, es un libro que tiene mucha categoría. Yo espero que al final el público lo valore, porque estamos hablando de una obra de 50 historias que hemos tenido que reunir a muchos especialistas.
muchos especialistas que esa historia ya la tenían y que la han expuesto en un congreso, pero los congresos ya sabemos que llegan a 200 personas, 300, pero no salen al público general, y que esta vez pues se ha visto con este libro comercial que ha sacado una edición grande, pues que esperemos que le guste y que se recoja y que los alumnos y la gente conozcan más el patrimonio. Eso sí, mantengo lo mismo que José de León y Pepe Guillén, que por eso que estas cosas no hay que suscitar. Yo siempre a todos los chicos les digo, cuidado que estos días a una familia de Tenerife le ha caído una multa de muchos miles de euros por saquear una cueva guanche. Aquí lo primero que siempre hay que hacer es informar al concejal de Cultura del pueblo para que después informen al cabildo. Esa frase la he dicho yo toda en las 47 presentaciones y creo que se está contribuyendo de una manera a mentalizar y a proteger el patrimonio. ¿Aparecen artículos novedosos? Sí, como el de La Gomera, pero bueno, es una buena manera, ya que él dio el primer paso de darnos las fotos y la entrevista que se le hizo, porque él, si no tiene voluntad no hubiera dado eso. Yo creo que tiene voluntad, y también ahora las autoridades también tienen que mover el otro paso. Y creo que ha sido un libro que ha contribuido algo a mejorar el patrimonio canario y también a darlo a conocer. Muchísimas gracias, quiero dar las gracias aquí a la Sociedad Económica y a su vicepresidente y nada más. Bueno, a mí me gustaría, en nombre de la Real Sociedad Económica, felicitar a los autores de este magnífico libro, a su editor por el acierto que ha tenido de su realización, y a todos ustedes la presencia en este acto. Muchas gracias, buenas noches. Digamos, una obra redonda, una obra que está conectada y que es también de fácil lectura. De hecho, en el libro de Enigmas y Tesoros nosotros ni siquiera tenemos que seguir un hilo conductor a través del índice, es decir, página por página, sino que podemos extraer historias pues por islas o aquellas tesoros o enigmas que más nos llamen la atención y luego proseguir con el resto. También es una historia en donde aparecen tesoros pues prácticamente de todos los continentes que están en Canarias, y eso también hay que valorarlo, ¿no? Es decir, el patrimonio histórico, artístico, el patrimonio de tesoros, en este caso impactante, también relacionado con la historia, por supuesto, que tenemos en Canarias y que desconocemos en muchos casos que tenemos ese patrimonio. Es un patrimonio que es único en el mundo, que hay que publicarlo, hay que difundirlo, como se ha atrevido la editorial Erques y Francisco Delgado. Es un patrimonio que, como digo, procede de Sumeria, de Roma, hay conexiones con Perú, hay conexiones con México, con Colombia, en fin, con muchos países y con casi todos los continentes. Por tanto, creo que se van a sorprender también con la información que se aporta. Se van a sorprender porque recogen todas las islas. Hay diversos trabajos, por supuesto de Gran Canaria hay bastantes trabajos, pero recoge la información de prácticamente todas las islas. Por otro lado, también tenemos, en el caso de los tesoros, tesoros tanto marinos como terrestres, y estamos hablando en algún caso de tesoros que preceden a la imaginación humana, ¿no? Preceden, por ejemplo, a la Isla del Tesoro de Stephenson en el siglo XVIII, cuando aquí en Canarias ya desde el siglo XVI o desde el siglo XVII teníamos las islas de los tesoros, ¿no? Las Canarias son las islas de los tesoros, y no solo por su climatología, que por supuesto también por su temperatura, aunque la verdad que esta semana no estamos dando ejemplo, ¿verdad?, sino sobre todo, como digo, por su patrimonio, ¿no? Por el patrimonio que la historia nos ha legado y que nosotros hemos querido en parte sacar a la luz, ¿no? Decir que también en ese aspecto es un libro abierto, no se recogen desde luego todos los enigmas ni todos los tesoros que existen en Canarias, ni mucho menos, ya nos hubiera gustado, pero sí por lo menos se da un panorama bueno, más general y aproximativo de esa historia, ¿no? de esa rica historia. En ese sentido yo creo que lo mejor
es leer el libro, que además tiene una calidad en el papel muy buena, es una muy buena edición, con tapas duras, con imágenes a color que ilustran pues todos los textos. Es decir, es un libro bastante lujoso en ese aspecto, con bastante fotografía, y que por tanto es un libro que podemos tanto leer en la biblioteca como yo recomendaría pues en casa, en la playa, en el campo. Es decir, es un libro con el que vamos a disfrutar. No solo vamos a aprender, sino vamos a disfrutar con los sentidos, ¿no? de todas las aportaciones que han hecho todos los historiadores que han participado en esta obra. Sin más, animarles a que lo lean, merece la pena. Buenas noches. En primer lugar, gracias por su asistencia y nada, esperemos que ahora en la exposición esta pues se hagan una idea realmente de qué trata el libro, que ya Germán y el vicepresidente aquí ha dado a entender pues, de este trabajo, que son 50 historias. Yo, para no entrar voy a entrar ya más directo. Saben que nosotros tenemos una larga trayectoria. Bueno, empezamos en el 2004, el anterior libro es La Cueva de las Mil Momias. Ahora estaba todo el mundo expectante a ver qué íbamos a sacar. Nosotros sacamos cada 4 años un libro. No nos gusta hacer por hacer, nos gustan ideas originales. Y esta idea, sí les puedo decir que estos días ya me lo dijo, es el trabajo quizás más costoso para nosotros. Primero, porque no es lo mismo hacer un libro con La Cueva de las Mil Momias o Viaje a Canarias a lo desconocido, donde yo prácticamente me recorrí todo sacando fotos con guías de cada una de las islas. Aquí busqué contactar con esas 50 historias, que son 40 y pico profesores, y esto fue muy difícil, sobre todo para la diseñadora. A mí la diseñadora, gocen de este libro porque no voy a sacar, se los puedo jurar, un libro de estas características. La diseñadora dice que ya no cuente con ella. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Puede perder mucho dinero en primer lugar, que después yo la gratifiqué, porque estamos hablando de que los artículos nunca se dan cerrados, siempre surge un nuevo texto, una nueva foto para mejorar, un nuevo descubrimiento, como Manuel de Paz, el catedrático de Historia América, que aparecían documentos nuevos, y claro, tienen que rehacer todas las páginas, y esto es un trabajo muy laborioso. Este tipo de trabajo es como un mini congreso de un tema. ¿Eso quién lo hace hoy? Pues un cabildo, un parlamento, una institución grande, una institución privada. Yo, cuando iba a la mitad, llevaba los 2 años, me eché manos a la cabeza y dije, pues nada, ya tengo que terminar. Pues bien, la portada del libro, sin más entrar, yo tenía que buscar una portada que fuera, y eso se cuida mucho siempre en las portadas, algo que reflejara las 50 historias. Y cuando a mí Nora Pereira, que trabaja en el Cabildo, en la Unidad de Patrimonio, aunque ahora está responsable del tema de museos de la isla, me dijo que en el Cabildo de Lanzarote, en una caja fuerte, había custodiado lo que se denomina el tesoro de la Cueva de los Verdes, que es esta portada, pues nada mejor que esto que pudiera representar. Se trata del tesoro de la Cueva de los Verdes, está custodiado en el Cabildo en una caja fuerte. Ahora va a ser expuesto próximamente cuando se abra el Museo Arqueológico en Arrecife, que ya tienen un lugar asignado, esperemos que se agilice pronto, y corresponden monedas de Felipe II, Reyes Católicos, Carlos I. El prologuista Alberto Vázquez Figueroa se centra en unas monedas, en el yugo y la flecha, diciendo mal empleados algunos anagramas y logos por políticos, dictadores, etc. Más bien se centra en ese aspecto, que no simplemente la I de Isabel, la Y, hoy la I latina, y la flecha, la F de Fernando, y entonces hace una crítica y un poco a las monedas. Pues bien, cuando habían ataques piráticos en Lanzarote, hay muchos tubos volcánicos, pero el tubo volcánico de la Cueva de los Verdes era un poco excepcional, porque había muchas ramas, bifurcaciones, y cuando en caso de un ataque era un lugar perfecto porque no daban con las entradas y salidas. Hasta que, por desgracia, un tal Amado, se habla del siglo XVII, pues no se sabe si se chivó, si por las presiones diversas, ellos ya cogen gran cantidad de esclavos, y a partir de ahí, pues bueno, hay una parte de la Cueva de los Verdes que ustedes cuando van turísticamente nunca la van a ver, pero incluso hay pequeños muros dentro, y se ve que hubo ahí bastante, como dice el otro, odiseas y historias en esa cueva. Pues bien, los arqueólogos a lo largo de estos últimos años, incluso particulares que habían cogido monedas que se habían encontrado, pues se las fueron donando al Cabildo a lo largo de distintos años, y el Cabildo pues fue reuniendo, pues a raíz de esas excavaciones y de donaciones privadas, pues esa colección que aquí ven ahora los autores que participan en el libro.
con más detalle esas monedas, algunos pequeños collares de finales del 14, principios del 15, algunas pequeñas fíbulas y pequeñas figuritas religiosas, cruces. Todo esto es lo que forma parte de lo que se denomina el tesoro de la Cueva Mujer. El libro tiene 3 partes. La primera parte es un recorrido corto con historias de 2 folios, 3 páginas, de un poco de flash informativo, de aspectos considerados. De las 50 historias hay 42 que se puede decir que se ve el objeto está ahí, no lo puedo ver porque está en un banco, sale una vez al año, o el objeto está en un museo y puedo visitar el museo. Y otras 8 historias que son recogidas de tradición. Y el editor del mismo, don Juan Francisco Delgado Gómez. Esta hermosa e interesante publicación titulada Enigmas y tesoros en Canarias, el misterio de cabeza de perro, ha sido realizada por un equipo de 40 investigadores y profesores de las 2 universidades canarias, así como por cronistas e investigadores de todas las islas, que nos narran más de 50 historias y relatos cortos sobre enigmas y tesoros basados en hechos reales, cuyo prólogo es obra del gran escritor don Alberto Vázquez Figueroa. Para la presentación del mismo tiene la palabra don Juan Francisco Delgado Gómez. Bueno, pues cambiamos. Para hacer la introducción tiene la palabra don Germán Santana Pérez. Sí. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta presentación del libro de Enigmas y tesoros en Canarias, el misterio de cabeza de perro. Como bien decía hace un momento, este libro es fruto de un esfuerzo de más de 40 personas y también es un esfuerzo tanto de cronistas, como se decía, como de historiadores, y en los que están implicados las 2 universidades canarias, tanto la Universidad de La Laguna como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ellos así porque no es un libro en el que se pretenda narrar literatura, con todos los respetos a la literatura, es decir, no se pretende construir un castillo de naipes, ¿no? Sino que con archivo, con documentación, con realidad, se extraen aquellos tesoros y enigmas pues, más impactantes, más novedosos en la historia de Canarias. Tampoco es fruto de la improvisación, es fruto del trabajo de hace bastantes años ya, a través de la editorial ERCAS, a través de Francisco Delgado, que hay que darle la enhorabuena además, tanto a la editorial como a él personalmente, por la elaboración y por poner en relación a tantas personas que trabajan sobre la historia de Canarias, lo cual no es nada fácil, y sobre todo que ella salió oral, pero con una cierta base científica o con documentos contrastados, o porque aparece el nombre del entrevistado, aparece el nombre del topónimo, aparece el nombre se ha contrastado con pueblos vecinos, como por ejemplo la primera historia. El libro para evitar las guerras entre islas se comenzó desde la isla más oriental a la occidental. Se comenzó en Lanzarote, la portada de Lanzarote. La primera historia es el tesoro de Playa Quemada, en Yaiza, donde ahí se habla que cabeza de perro, y ahora les digo el tema de cabeza de perro y aprovecho ya porque es la parte de media del libro. A mí se me quedó la cara desencajada, yo siempre lo he dicho, cuando el catedrático Manuel de Paz de Historia de América me entrega el dossier de cabeza de perro, yo es que no me lo creía. Yo dije, yo con esto no vendo nada. ¿Por qué? Porque yo estaba con una idea falsa. Yo desde la época que tenía 16 años estaba ya bajándome con cuerdas buscando un tesoro cabeza de perro, cosa que eso no se puede hacer, lo digo a nivel de curiosidad, en el Valle de Güímar, en Las Bajas. Y cuando a mí me dice Manuel de Paz que en el dossier que no está tan claro que haya existido cabeza de perro Tenerife, estamos hablando del cabeza de perro Tenerife de finales del siglo XIX, el último pirata, que lo ponen de todo, el pirata malévolo, el pirata sanguinario, pero que sí está demostrado casi por completo que existió un cabeza de perro en las Islas Orientales, en Lanzarote y Fuerteventura, como 200 años antes, el 17 y el 18, que se habla de cabeza de perro incluso de finales del 16.
¿Qué pasa? Que el Cabeza de Perro de Tenerife, aprovecho, Manuel de Paz localiza un libro sobre milagros o los secretos de Cuba, de Pérez Zamora, nacido en el Puerto de la Cruz y editado en 1897, donde ahí nos da a entender que eso se sacó por fascículos en el periódico La Prensa, el cual del día, la gente se lo fue creyendo como conejitos unos detrás de otros, y mi abuelo y tatarabuelo fueron cayendo en ese tema de leyenda. ¿Qué pasa? Dentro de esa parte intermedia hay unas entrevistas a dos viejecitas de 107 que comentan todo el alboroto que se creó en Santa Cruz cuando aparece un hombre con un loro, que es lo típico que de ese libro se pone esa imagen. Se crea una expectación que es Cabeza de Perro, que es Cabeza de Perro, lo detienen y después un día más tarde ya lo fusilan en Paso Alto. Pero ¿qué pasa? Es un acontecimiento tan importante como este, que no haya acta de defunción, que no se sepa dónde está enterrado, que tenía un nombre concreto, Ángel García. Entonces, claro, ahí se crea, entonces el catedrático hace una bella exposición porque separa, esto es real, esto hay que seguir investigando, esto es ficción, porque en algún momento se mezclan cosas de Amaro Pargo con Cabeza de Perro. Y es difícil saber hasta qué punto llega la verdad, y más al localizar este libro de Pérez Zamora. Pero sí que después veremos la cueva de Ana Viciosa, que ya hablaré José de León aquí, que es uno de los autores, que trabaja en el Cabildo de la Unidad de Patrimonio.